Bueno, Javi, pues bienvenido al primer programa de Magos del Balón. La idea para todo el mundo que ve este vídeo y que nos conoce por primera vez, pues es simplemente juntarnos aquí entre amigos, entre gente que nos gusta el fútbol y discutir de fútbol, ¿no? Y nada, en este primer programa, pues vamos a tener un orden del día, digamos, con dos puntos fundamentales, ¿no? El primero es que vas a diseñar el Barça 2026-2027. Oye, ¿qué entrenador pondrías? ¿Qué estilo? ¿Qué sistema? ¿A quién venderías? ¿A quién ficharías? ¿Qué once titular pondrías? En fin, creo que es un ejercicio interesante, divertido. Y luego la segunda parte del programa pues serán algunas preguntas que te voy a plantear, un poco a generar algo de polémica, ¿no? Que siempre está bien. Y siempre está bien. Bueno, pues bien hallado. Efectivamente, vamos a intentar diseñar al Barça, entretener al público, que es lo importante. Charla entre amigos, completamente coloquial, completamente pues libre de poder dar cualquier argumento, como es lógico. Y vamos a ello, ¿no? Vamos a intentar a ver cómo diseñamos a un Fútbol Club Barcelona que parecía desahuciado hace unos años y que parece que ha surgido como un poquito, ¿no? Como el ave fénix, ¿no? Entre la ceniza. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Soy todo tuyo. Venga, pues primero, ¿cuál sería para ti el objetivo que tiene que tener el Barça de la temporada que viene? Bueno, el objetivo, el mismo objetivo que ha tenido, toda su vida, que es ganar la Champions League, y ganar sobre todo la Liga. Por ende, el Barcelona siempre ha tenido históricamente el hecho de que cuando ha ganado esas 2 competiciones, se ha llevado posiblemente la Copa del Rey o esos antecedentes que tenemos de historia del Fútbol Club Barcelona, ha sido de que en el momento que ha conseguido, imponer, su ley en Europa, en la Champions League, sí es cierto, que la ha impuesto en la Liga o mínimamente también en la Copa del Rey si no ha sido capaz de llevarse el título de Liga. Pero sobre todo, lo que sí se caracteriza es que, tiene que jugar bien al fútbol. El Barcelona no es un equipo en el que otro tipo de factores, le pueda dar un resultado lo suficientemente grande como para conseguir un título importante a nivel continental como es la Champions League. O sea, Entonces, yo creo que el objetivo es ese. tú no crees que debería ser un año de transición para construir un ciclo ganador de 5 años, sino que el objetivo tiene que ser ganar ya. Bueno, yo creo que ya ha habido ese ciclo de transición, desde, sobre todo desde 2021, 2020, 2021, 2022, donde el Barcelona ya económicamente todavía sigue pagando sus escollos, que son pues esa mala gestión de la junta directiva anterior a Joan Laporta, y a partir de ahí yo creo que ya se ha podido construir, pues al menos una base sólida, formada en base a la cantera, en la cual sí se puede iniciar un proyecto lo suficientemente consistente, sólido e importante para poder aspirar a un título continental como es la Champions League, que tan anhelada es por parte de los culés, pues desde hace 11 años prácticamente. Entonces, en esa planificación que vas a hacer de la 2026-2027, ¿tú crees que el Barça debería respetar su ADN histórico o que debería reinventarlo? Bueno, yo creo que eso va a ser una de las respuestas en las que me van a llover críticas. Te explico el porqué. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, me gusta el modelo Barça, porque es cierto, yo creo que a cualquier amante del fútbol le puede gustar el modelo Barça, pero yo creo que una de las cosas que peca el Barcelona es el hecho del no ser pragmático en su juego, no adaptarse realmente bien a lo que es el rival. Me explico, quiero decir, te vas a encontrar un equipo que calidad tiene a expuertas, muchísima calidad, pero cuando te encuentras con otro tipo de rivales que se encierran atrás, que son unos rivales defensivos, que saben perfectamente cómo cerrar espacios para que tú no te cueles entre ellos, es decir, esos pases, por ejemplo, en profundidad, te los limitan porque tienen un bloque bajo. Esos pases entre líneas o quizás incluso esas triangulaciones que tiene el Barcelona para intentar penetrar entre las líneas defensivas en un bloque bajo es casi imposible, a no ser que cuelgues centros y vamos a ver si es posible que alguna genialidad de alguna de las estrellas que tiene el Barcelona, que las tiene y mucho, pues pueda dar resultado. En ese tipo de escenarios de juego que te pueden llegar a plantear muchos entrenadores y muchos equipos, que evidentemente pueden tener una calidad un poquito más baja, o incluso no tan baja, puede ser también, por ejemplo, un Paris Saint-Germain, como se ha visto al principio de esta temporada, que ha jugado contra el Barcelona en Montjuic, y bueno, lo que ha ocurrido simplemente es que han sabido perfectamente
para petarse atrás, saber cómo salir a las contras, y es donde más daño se le puede llegar a hacer al Barcelona, porque la línea defensiva la planta prácticamente en el mediocampo. Entonces, ese sistema, por ejemplo, que tenía de fuera de juego Hansi Flick el año pasado, este año creo que tiene sus errores. En la eliminación contra el Atleti se ha visto un poco eso, ¿no? En la Copa del Rey Sí. también. Sí, pero porque realmente el Atlético de Madrid es un equipo que te sabe jugar a eso. Es decir, te sabe replegar muy bien en bloque bajo, tiene unos repliegues defensivos muy altos y a muchísima velocidad. Se te parapeta, como he dicho, atrás y automáticamente en 3 pases se te ha plantado en un mano a mano frente al portero. Pero no solamente le ocurre al Atlético de Madrid, le ocurre, por ejemplo, también a otros equipos, como se ha visto también esta temporada en un 4-1 que le endosó el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, y ahí ya se vio las carencias que tenía la línea defensiva y sobre todo las transiciones a defender hacia atrás. El Barcelona, la verdad es que en eso le cuesta bastante. Entonces, yo creo que el estilo de juego, evidentemente puedes permanecer con el mismo, y ya sabemos que todos los culés les gusta el estilo Johan Cruyff, estilo de toque, posesión, presión alta. Yo eso no lo niego, ni para absolutamente nada puedo decir que eso no le ha dado resultado al Fútbol Club Barcelona, pero creo que en cierto tipo de escenarios, con equipos que o bien te sobrepasan de nivel, o bien puede ser un nivel muy inferior, y a nivel continental se le ha visto también, sobre todo las costuras este año se les ha visto, que no han sabido adaptarse a lo que le proponía el contrario. Ujú. Perfecto. Pues si quieres, vamos a hablar ya del entrenador. ¿Mantendrías a Flick o cambiarías a Flick por otro? Yo mantendría a Flick porque creo que tiene crédito. Es decir, yo creo que se lo ha ganado. Es decir, es un personaje, es un entrenador que ha sabido ganarse sobre todo la confianza de un vestuario, ha sabido modelar de nuevo a un Barcelona de la era Xavi que venía, pues, con todo lo que es el Fútbol Club Barcelona que, se ha visto en los últimos 20 años, ese toque, posesión, presión alta, eh, pero muchas veces demasiado horizontal, nunca no hemos visto, digamos, es una verticalidad demasiado exacerbada en el juego de Xavi, que Flick sí consiguió el año pasado. Sí consiguió también incluso implementarle un poco al equipo el sistema del contraataque, porque hemos visto también muchísimos goles el año pasado y este año también alguno que otro, que se basaban prácticamente en un contragolpe, prácticamente como centellas los extremos, tanto Rafinha Sí, como eso Lamine le Yamal. favoreció mucho a Rafinha, por ejemplo, el año pasado. Efectivamente, es decir, Rafinha era un jugador que estaba completamente denostado con Xavi, de hecho, incluso hasta la propia afición pedía la venta antes de la llegada de Hansi Flick, y ese entrenador le reinventó por completo, o realmente le adaptó al sistema que él quería jugar, y a cómo quería jugar, que era, pues, evidentemente, teniendo una figura ya veterana comparada con todos los demás compañeros que él tiene, salvo Lewandowski o De Jong, por ejemplo, pero por supuesto, Rafinha se ha erigido como un líder en el vestuario, se ha erigido también como un jugador que tiene gol, cosa que carecía con Xavi, y yo creo que Hansi Flick, para mí tiene el suficiente crédito, no solamente este año, aunque no se consiga ningún título, pero creo que, tocando cierto tipo de piezas, que a lo mejor quizás el Barcelona necesita, yo mantendría perfectamente al entrenador, pero vamos, sin ninguna duda, vaya. Entonces, si te he entendido bien antes, mantendrías al entrenador, pero cambiarías en algo el sistema y el estilo, ¿no? Sí, yo creo que sería un poco más pragmático, sabría cómo adaptarme o intentaría, tener un sistema táctico distinto dependiendo del rival, que visitara o que fueras a visitar, pero sobre todo también, creo que, quizás lo que le falta es a nivel continental, como bien digo, es en Europa. Es la asignatura pendiente desde hace 11 años que tiene el Barcelona. Es decir, tú en Europa, no te van a jugar como en la Liga. En la Liga española sabemos que desde hace muchísimo tiempo, son 2 equipos los que se baten en el duelo, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Quizás, a lo mejor, si fallan ellos, estaría el Atlético de Madrid por ahí, pero ya no podemos encontrar a ningún otro rival que le pueda hacer sombra. Es decir, son 2 transatlánticos que en la Liga española se van a batir el cobre, saben cómo tienen que jugarse entre ellos, se conocen perfectamente los 2. Y sobre todo también en ese sentido es que en Europa uno tiene muchísimo más bagaje y muchísimo más Ujú, punch, digamos, como es el Real Madrid, y no el Barcelona. ujú. Yo creo que en ese sentido, tocando cierto tipo de piezas y pudiendo tener la posibilidad de adaptarse al juego del contrario, yo creo que se O podría sea, por sacar más ejemplo, rendimiento del juego.
el partido este que decías antes del PSG, ahí, ¿qué es lo que crees que tendría que haber hecho el Barça? Yo creo que el Barcelona ahí, pecó demasiado de jugar al mismo estilo del año pasado. Es decir, tuvo las líneas demasiado adelantadas, y Luis Enrique, que conoce bastante bien la casa, eh, ha sido entrenador, ha sido jugador, sabe perfectamente cómo jugar al Barça, supo evidentemente cómo podía dominar, primero el mediocampo, segundo, quitarle el balón, que eso es muy difícil hacérselo al Barcelona, muy difícil, pero sobre todo también, tener unas transiciones, en ataque que te desmontan cualquier tipo de defensa que el Barcelona te pudiera, plantar en el terreno de juego. Veíamos realmente una línea defensiva prácticamente en la línea del mediocampo. Y claro, el año pasado te surtía efecto porque, sí sabían cómo tirar las líneas y muchas veces caías en fuera de juego, pero creaban ocasiones los contrarios. El problema es que la mayor parte de las veces estaban fuera de juego. ¿Qué ocurre ahora? Que no es el pase al que le dan directamente cuando, quieres batir esa línea, no es el pase al primer tío que te encuentras, sino al segundo que viene detrás, que ese sí, evidentemente, ya no está en posición de marcaje por parte, sobre todo, de los laterales, y por parte del central zurdo, que es una de las piezas que le falta al Barcelona con respecto al año pasado, que se ha notado bastante esa ausencia de Íñigo Martínez, es el que te crea el peligro, y el que te genera el peligro, y el que te genera una ocasión que directamente se puede, si tienes a una persona con un extremo rápido o un interior rápido, como por ejemplo tenía el Paris Saint-Germain, poder meterte esos 3 goles en el Montjuic, que le metió en la fase de grupos de la Champions. Y no solamente, ya te digo, no solamente es el Paris Saint-Germain, sino que hay equipos de muchísimo menor nivel, véase ese Sevilla que te estoy comentando, el que te genera esas Mm. oportunidades de esas ocasiones. Muy bien, venga, pues vamos un poco ya a tocar la plantilla. ¿A quién vendes? ¿Quién no te ¿A quién encaja? vendo? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién está sobrevalorado? ¿Hay alguna vaca sagrada que tenga que salir? ¿A quién sacas de ahí? Bueno, a ver, vamos un poquito con quizás polémica, ¿no? En este sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, am, yo te digo sinceramente, uno de los problemas que ha tenido el Barcelona este año viene sobre todo desde los laterales. Es Sí. decir, creo que Koundé no está rindiendo a un gran nivel, Ujú. sobre todo quizás porque a lo mejor no tiene competencia. Y Balde, desde luego, tampoco es uno de los jugadores que mejor se haya adaptado a las circunstancias de temporada que exigía el Barcelona este año. Ujú. Posteriormente, tenemos un problema, sobre todo, a la hora de diseñar un Barcelona en la 26-27, sobre todo en ataque. Es decir, el ataque del Barça, se basa primero en un 9 que ya son 37 para 38 años los que tiene, que en principio debe ser el último año en la plantilla, a las órdenes de Flick, pero, vistas cierto tipo de declaraciones que ha vertido Laporta, sobre todo en la campaña electoral y posterior también a la campaña electoral, parece ser que quieren negociar con él para ver si es posible ampliar, al menos en un año más opcional de contrato. Em, a mí Lewandowski, a ver, como trayectoria es intachable, es innegable. Pero creo que Lewandowski, si lo mantienes, un año más en el equipo, creo que sería más bien de revulsivo para tenerlo en 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos como mucho. Pero yo necesitaría, diseñar un Barcelona, primero con un 9, eso seguro. Segundo, con un central zurdo, eso es innegable. Y tercero, quizás un revulsivo en un lateral. Espera, espera, pero antes de hablar de fichajes, vamos a hablar de a quién sacamos del ¿A quién equipo. sacamos? Sí, Mira, sí. Primero, yo te ¿a quién? digo, lo que es más probable que ocurra es que, primero que uno de los laterales ahora mismo tiene posibles ofertas de la Premier League, como es Balde, ¿vale? Ujú. Si pensamos en Balde, Balde ahora mismo tiene un valor de mercado de 55 millones, ¿vale? Yo, a mí me preguntas, y Ujú. yo, Balde, si realmente hay un cierto interés en la Premier League, el valor de Ujú. mercado son 55 millones. Por rendimiento, quizás al Barcelona le compensen, cobrar 35 millones y se deshace de Balde. No, pero Ahora vamos bien, vamos a suponer que lo que nos dan por el jugador, vamos a usar Transfermarkt sí. como referencia, y entonces, si Balde cuesta 55, vamos a asumir que nos darían 55.
¿Qué nos ¿vale? daría? 55. Bueno, 55 millones. Pues ujú, mira, automáticamente, si yo tengo que hacer un cambio de cromos, sí. puesto por puesto, yo automáticamente Balde lo cambiaré por Cucurella. Vale, pero espera. Y Cucurella Ya, y no, Cucurella nos metemos después en fichajes. vamos primero a las ventas. vale. Entonces, La venta principal, una de ellas puede llegar a ser Balde. La venga, segunda venta, ¿quién la segunda más te cargas? yo me cargaría a Frenkie de Jong, porque Vale. creo que Frenkie de Jong además es un jugador que a mí personalmente no me ha gustado nunca. Frenkie de Jong, 45 kilos. 45 millones, eso es. ¿Por Entonces, qué no Frenkie de te ha Jong a mí es un gustado? jugador que no me ha Porque gustado nunca, porque creo que no se ha adaptado bien al modelo Barça, y habrá gente que diga lo contrario, habrá gente que diga que ha tenido un partido bueno, muy, muy bueno, pero tiene otros 3 4 que es como un poco Guadiana, aparece y desaparece, o ujú, no se le nota tanto. Creo que con la figura ahora mismo que tiene el Barcelona con Marc Bernal, De Jong creo que sobra de la ecuación, para mí. mm. Lo que pasa es que Marc Bernal es más defensivo, ¿no? ¿O no? Sí, pero es que De Jong el problema es que cuando se le ha colocado de pivote defensivo, a él solo, ¿vale? No ha rendido a buen nivel. Es decir, De Jong necesita un doble pivote para funcionar. Ujú, El momento que tengas un doble pivote, es sí. posible que De Jong te dé un buen rendimiento. Y siempre, Ujú, pues, suele ser a lo mejor quizás un jugador eh, notable, a veces cuando hace un buen partido te puede llegar a rozar un sobresaliente, pero siempre ha ujú, sido un jugador que aparece y desaparece muchas veces en el campo. Tiene muchísima conducción de balón y lo que se necesita en el Barcelona no es mucha conducción de balón en el medio campo, lo que se necesita realmente es un toque a primeras. Es ujú, decir, si nos recordamos lo que era el antiguo, juego, el antiguo estilo que muchas veces la gente es nostálgica de él, como el de Guardiola, Guardiola tenía a Busquets, a Xavi y a Iniesta, y sabía cómo tocar en primeros toques. De Jong es muy difícil que te toque bien una sola vez. Entonces, ujú, los fanáticos del Barça sabrán perfectamente que Cruyff decía una cosa: hay un jugador que es buen jugador si te toca una vez el balón. Te controla y te da el pase. Eso es un buen jugador. Pero un gran jugador es el que te sabe jugar de primera. ujú, Entonces, yo creo que De Jong le falta eso. Y creo que para jugar al Barcelona, el no saber jugar a un nivel determinado, al primer toque, en ese equipo, creo ujú. que te resta bastante más puntos de los que te suma. Vale, entonces, de momento, me has dicho que venderías a Balde, que son 55 millones, y Balde, De Jong, De Jong 45. y Llevamos De Jong 100. 45. Llevamos Jugando 100. siempre, esto es, jugando siempre con lo que son los valores de mercado de Transfermarkt, Sí, ¿vale? sí, partiendo de esa Pero, base. pero, otro de los que evidentemente yo no renovaría, ¿vale? Sería Ujú. Lewandowski. Pero Vale. si lo tienes que hacer, es decir, si le das un año más, digo, no lo renovaría por la edad que tiene, no por otra cosa. Es decir, creo que gol va a seguir teniendo y calidad va a seguir teniendo para meterte seguramente 20 goles a lo largo de toda una temporada de las 3 competiciones, pero muy tranquilamente jugando 30 minutos por partido. Pero si realmente no quiere prescindir de Lewandowski, yo al que me cargo es a Ferran Torres. Porque creo que Ferran Torres es un jugador Vale, que pero un momento, entonces, ¿vendes a Lewandowski o no lo vendes? Vamos a si suponer yo no que hay sí, 2 opciones. Esas 2 opciones pasan por las siguientes. Si yo mantengo y le doy un año más opción a Lewandowski, yo a sí. Ferran Torres me lo cargo. Vale, pues, a ver, en base a lo que estás diciendo, a Ferran priori, Torres son 50 millones lo que tiene de valor el claro, o Transfermarkt. sea, entre cargarte a Lewandowski y intentar colocar a Ferran Torres, hombre, parece a priori que colocar a Ferran Torres bien colocado te libera bastante caja, ¿no? Claro, y de hecho, además hay rumores que le están situando el año que viene, rumores bastante esporádicos, pero bueno, hay rumores que le sitúan el año que viene o con cierto tipo de interés por parte de Mateo Alemán en el Atlético de Madrid. Mm, Entonces, ahí puede ser ¿y te también parece a ti te incluso parece una baza o un as en la manga para otra cosa que comentaremos después. ujú, a ti te parece que encaja con el estilo del Atleti, Ferran Torres? Ferran Torres, es que es muy complicado encajar a Ferran Torres, porque es un jugador que necesita generar mucho para transformar un gol. Ujú. Claro, en una alta competición, en un alto nivel, El como Atleti no participa el genera Barcelona, mucho, el Atleti no genera y mucho, el Athletic no genera demasiado, no genera tanto como el Barça, lógicamente, a mí me cuesta verlo, me cuesta verlo, me cuesta bastante verlo. Pero ujú, oye, te voy a decir una cosa, si pagan, Mateo ¿no? Alemany no es sospechoso de hacer malos fichajes, ¿eh?
No es Claro. nada sospechoso. Si algo ha visto de Ferran Torres, y además fue uno de los que quiso a Ferran Torres en el Barcelona cuando estaba director deportivo, sería por algo. Yo todavía no lo acabo de entender, pero bueno, Vale, bueno, esa es pues mi opinión, vaya. de momento tienes 150 millones en ventas, Correcto. con Valde, De Jong y Ferran Torres. Sí. Alguna venta más? Yo en principio, salvo que evidentemente jugadores que tienen que venir de fuera, de los cedidos que tiene el Barça, y uno de ellos que evidentemente prescindiría sería Ansu Fati. Es decir, creo que ese chaval ha tenido muy mala suerte con las lesiones. No sé si quizás por la cantidad de lesiones que ha habido, pero también por la falta o las malas decisiones que ha tenido en cierto tipo de tratamientos conservadores que no tendrían que haberse realizado, tendría que haberse operado de esa rodilla, que esa malograda rodilla, que en un principio tuvo la lesión. Yo creo que ahí ha truncado la carrera de un jugador que prometía bastante, prometía Hombre, mucho, de hecho. este decían que era el sucesor de Messi, ¿no? Y ahora vale 15 Decía, kilos. decían que era el sucesor de Messi, sobre todo, bueno, se ha dicho tanta barbaridad de sucesores, tanto de Messi, de Neymar, de todo en su momento también se le dijo a alguno que otro que era el sucesor. Mira, Messi, Neymar, solamente va a haber uno. Y igual que también Ferran Torres, hay solamente uno, y igual que De Jong hay solamente uno, y todos son uno. No, no, yo comparto tu forma de verlo. Al final, lo único quieren generar tráfico rápido y eso es llamativo, ¿no? Bueno, también se le compara, por ejemplo, a Lamine Yamal con Neymar. Es que es inevitable. Es decir, Sí, siempre, todo el mundo intenta comparar a unos con otros, pero bueno, yo creo que son perfiles muy parecidos, pero tienen cosas muy distintas. Es decir, la conducción que tenía, Neymar de pelota, creo que todavía a Lamine Yamal le queda bastante. vale, pues Ansu Fati, 15 millones, ha recaudado 165. ¿Alguna venta más? Habría que ver, sobre todo, si es posible que los cedidos, se les podrían ceder a otros clubes, dependiendo de que, por ejemplo, un Héctor Ford, que no ha tenido demasiado protagonismo la temporada en el Elche, veríamos a ver cómo podría encajar. Podría ser quizás, a lo mejor, otro de los futuribles que le podría intentar robar el puesto a los laterales. Vale. Yo, sinceramente, me cuesta pensarlo, me cuesta verlo, pero yo creo que ahí hay una falta de, sobre todo de continuidad por parte de ciertos cedidos en Ujú. en sus equipos, ¿no? Y que a la hora de venir de nuevo otra vez al Barça, creo que les va a costar bastante. Creo que les va a Luego, costar. luego, aunque estos no los vendas, para la temporada 26-27 el Barça los pierde porque son cedidos. Salen Joao Cancelo, se vuelve al Hilal a priori, Que no y lo está haciendo nada Rashford. mal, que no lo está haciendo nada mal, y además es un jugador que a principio parecía que en el primer partido que venía del Al-Hilal, bueno, le faltaba como un poquito más de físico, rodaje, pero yo creo que en estos 2 3 partidos últimos que hemos visto, con el Newcastle, por ejemplo, yo creo que cuajó un partido bastante notable. Es decir, para de dónde venía y cómo ha puesto las pilas físicamente, Hansi Flick. Joao Cancelo ahora mismo sería uno de los, jugadores, que no me importaría que viniera de nuevo otra vez cedido, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Y luego Rashford también se vuelve al Manchester a priori. Y Rashford, que prometía demasiado, sobre todo por las ganas que mostraba Rashford este verano cuando quería recabar en el Barcelona. Am, yo creo que Rashford, ¿sabes qué ocurre? Que hay muy pocos futbolistas ingleses que en la Liga Española hayan triunfado. Muy poquitos. Porque es otro sistema completamente distinto de fútbol. Pero es que si encima a eso le sumas que el Barcelona no juega absolutamente nada que ningún equipo inglés juegue, salvo el Manchester City, pero porque evidentemente tiene a Guardiola. Ah, es que es prácticamente imposible que haga una temporada, medianamente buena un jugador que es un extremo puro y duro a velocidad en un Fútbol Club Barcelona que ahora mismo no te juega como el año pasado tanto al contragolpe y tanto a lo que es la transición rápida hacia arriba. Sí, porque incluso Rafinha, que es un tío de banda, pero es un tío que es capaz de meterse por dentro, de jugar por dentro. No, Rashford no puede hacer eso. Carece de eso, carece de eso. Es decir, las veces y las interacciones que hemos visto de Rashford metiéndose hacia adentro, intentar chutar a puerta, todas han sido prácticamente un bluff. Es decir, no, no, no tiene, creo que no tiene nivel Vale. para jugar a un Barça. Vale, muy bien. Pues has recaudado
Bueno, 165 faltaría, millones. faltaría otro que se me ha quedado en el tintero, Ah, que sí. es Christensen. Sí. Este te pueden dar 9 kilos con suerte por él. Sí, pero con mucha suerte, quizás. Creo que con mucha suerte. Si sacas 5 millones, yo creo que a lo mejor te puedes dar con un canto en los dientes. Bueno, vamos a suponer Christensen, que además, con la lesión que tiene. Es complicado. Es un central que sí es cierto que cuando le respeta el físico, pues es un seguro, pero es que el problema es que ha ido de lesión tras lesión, falta de continuidad, tiene a mucha gente que evidentemente ha estado por delante de él en la plantilla, como Araujo, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez del año pasado. Es complicado darle continuidad a un central y mantenerlo en una plantilla. Yo creo que ahora mismo Christensen no tiene hueco en el Barça. vale, perfecto. Pues eso te da 9 millones más. Entonces, en total recaudarías 174. Vamos a considerar un margen de 30 millones. Es decir, que con las compras te podrías ir hasta 204 millones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, Yo ahora ya... voy a ser más conservador, créeme, ¿eh? No, perfecto. Ahora vamos al bloque de los fichajes. ¿A Vale. quién te traes con 204 millones? Vale, la gente va a empezar a hablar sobre todo del 9. Al 9 lo vamos a dejar para el final. Vale, Yo lo primero y principal que haría sería retocar o darle, un sustituto a Balde, que sería Cucurella. Cucurella. Que además Cucu encaja por historial, ¿no? O sea, Encaja por historial, encaja porque conoce perfectamente cómo es el juego del Barcelona y aparte porque es un lateral que defensivamente se puede considerar bastante seguro y ofensivamente es un peligro constante. Es un peligro ujú, constante, que creo que tiene mucha más calidad técnica que Valde, ¿vale? Menos velocidad, eso sí es cierto, pero creo que más calidad técnica que Valde y más adaptado al juego posicional que a lo mejor quizás te pueda brindar un poco el Barcelona. Entonces yo creo que Cucurella ahí encaja a la perfección, para mí. vale, eso serían 50 millones costaría, Ujú. según Transfermarkt. ¿No te da miedo comprarle en un pico? Quiero decir, Cucurella se devaluó un poco, tuvo un pico de valor en el 22 cuando le fichó el Chelsea y luego, pues bueno, ha pasado un periodo un poco más difícil en cuanto a valoración y tal, y ahora está en su siguiente pico después de aquel pico de valor que tuvo en el 2022. Con 50 millones no te preocupa, o sea, ¿crees que tiene una tendencia Personalmente alcista, no? Personalmente no. Te digo el porqué. Yo creo que de una de las cosas que ha demostrado, Hansi Flick en el Barcelona es de sacarle y explotarle el rendimiento a sus jugadores a la enésima potencia. Es decir, yo creo que para lo que Hansi Flick va a plantear o plantea en su juego, creo que Cucurella le viene a la perfección. Le Ujú, viene a la perfección porque Cucurella va a ser un tipo que te va a mantener quizás también, ya no solamente ayudando a los centrales, sino también mantener un poco incluso las líneas a la hora del ataque y a la hora de la defensa. Creo que Cucurella en ese sentido tiene una labor también, a la hora de sostener un poco la zaga defensiva de un equipo, como lo estamos viendo en el Chelsea, que creo que es que poca gente lo ve, y para mí, desde mi punto de vista, en el Barcelona le daría muchísimo más que el central zurdo tan ansiado que están pidiendo los aficionados culés, que ahora ujú. hablaremos de él. Pero yo creo que Cucurella, sería un tipo que en el Barcelona, ayudando en tareas defensivas y ayudando también en la misma banda en la que juega Lamine, yo ahí ya vería un equipo bastante más sólido de lo normal, siempre y cuando, evidentemente, las lesiones no fallen y tengas siempre alguien de garantías en el banquillo que te pueda llegar Pero a Lamine normalmente juega por la derecha, ¿no? perdón, por la derecha. Sí, perdón, por la derecha. El momento de que tengas por la derecha a un Cucurella y un Lamine Yamal, el Cucurella no te va a subir tanto, O pero sí sea, te tú va a pondrías proporcionar. a Cucurella por la derecha. Yo a Cucurella le pondría por la derecha. Vale, Yo a vale. Cucurella le pondría por es que le he visto jugar, evidentemente, sabemos que evidentemente juega por la izquierda, pero es que por la derecha quizás también Cucurella con un Lamine Yamal en el fondo, le vas a hacer un lateral más defensivo, pero le vas a Ujú. proporcionar mucho más balones a Lamine. ¿Qué ocurre? Vale. Que sí es cierto que se tiene la imagen de vas a cambiar de lateral o vas a cambiar de posición lateral, le vas a reconvertir en lateral diestro cuando Cucurella juega por la izquierda. Vale, No, hay sobre gente. todo
sobre todo porque has vendido a Valde y se te va Cancelo y se te queda Es un que yo agujero. Cancelo lo recuperaría cedido. Ah, vale. Es que yo a Cancelo lo recuperaría cedido. Lo que pasa es complicado que te lo quieran volver a ceder, ¿no? Bueno, ahí está la labor también un poco quizás de Deco, ¿no? Y sobre todo también, ¿quién es el representante de Cancelo? Ujú. ¿Con quién se lleva bien el representante de Cancelo? El representante de Cancelo es Gestifute, ¿no? Y se lleva muy bien con Laporta. Y se lleva muy bien con Deco, Ujú. Sí, sí. El mismo representante que Lamine, de facto. efectivamente. Ujú. Entonces Vale, yo creo que y aparte de Lamine, creo que si tienes a una persona o tienes a un tipo detrás que te pueda suministrar ese tipo de balones, como también te digo, Cucurella. comprar a Cancelo te costaría unos 9 millones. Entonces, si quieres, lo También metemos dependiendo a del pre pues asumir lo que puedes tendrías que incluir, si quitar. quieres en una compra lo puedes incluir. Venga, vamos a incluirlo, ¿vale? Porque Además, yo también asumir te que digo te lo lo van a siguiente, volver a ceder. quiero esperar un poco a ver cómo evoluciona, sobre todo en esta fase final de temporada, a ver ese rendimiento de Cancelo, cómo está, pero yo creo que Cancelo es un tipo que te pero Cancelo ten en cuenta que es sustituto natural de Koundé, es un lateral izquierdo. Ujú, Entonces, quiero ver evidentemente hasta qué punto vaya a recuperarse Koundé y si le sigue quitando esa titularidad Cancelo. ujú. Pero de momento lo que está mostrando, a mí me está gustando bastante. Ciertos errores puntuales, pero bueno, todo el mundo los va a tener. Pero creo que Koundé no ha cuajado una buena temporada y lo que se está viendo de Cancelo a mí me gusta bastante, bastante. Vale, perfecto. O sea, al final, con Cancelo y haciendo lo que dices tú de Cucurella, tendrías dos laterales que pueden jugar en los dos lados, a priori, ¿no? En el Efectivamente. izquierdo y en el derecho. De hecho, incluso puedes alternar ese tipo de posiciones, quiero decir, que no te convence tener directamente a, Cucurella metido en el lateral derecho porque, vale, su posición natural es el izquierdo. Okey, no hay ningún problema. Lo voy a tener directamente revulsivo de Koundé. Pelearos. Vamos a ver si Koundé con alguien que pueda mostrarle ese tipo de garantías de que va a tener que mejorar, bueno, pues da un nivel determinado. Pero teniendo a Cucurella, yo te digo una cosa, si te vas a gastar, 50 millones por Cucurella, yo creo que Koundé creo que la reconversión natural es evidente que es a sustituto de central o a estar de sustituto de Cucurella. Ujú. Muy bien, ¿quién más fichas? De momento te has gastado 59 millones y tienes un límite de 204. Te quedan 145 para gastar. Mira, a mí hay un jugador, que me gusta bastante, lo que pasa que, claro, tienes un problema de que a lo mejor lo puedes destrozar fichándolo tan joven, porque puede ser un segundo Pablo Torre, ¿vale? Que es otro de los que tienen que venir cedidos. Ujú. Este jugador es Jeremai, es del Deportivo de ¿Quién? La Coruña. ¿Quién? Jeremai, del Deportivo de La Coruña. Ah, sí. Este jugador encajaría como interior a la perfección y creo que se asociaría, con Pedri de una maravilla, o sea, sería tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que en el medio campo tocar una pieza es muy complicado, pero muy complicado, porque tienes un Fermín, tienes a Ujú, Pedri, tienes a Mar Bernal, tienes a Casado, tienes una cantidad de jugadores, o de Jong, por ejemplo, en el caso de que no se vendiera, tienes una cantidad de jugadores que te van a dar resultados sí o sí siempre. Lo que pasa es que Jeremai para mí es un jugador que tiene una proyección de futuro tremenda, ujú. pero tremenda. A mí me parece un Jeremai jugador. Jeremai, ¿no se te parece más a Rafinha? Jeremai puede decir, Rafinha, el problema es que tiene muchísima más velocidad que Jeremai. Rafinha es un extremo puro. Jeremai te hace las veces de extremo, pero suele tirarse hacia adentro y tiene mucha más calidad en ese sentido que Rafinha, con 19 o 18 años que creo que tiene el chaval, pero mucha más calidad que Rafinha a la hora de No, meterse a no, hacer equipo. tiene 23 ya. Y 3 ya tiene, mira, Sí, sí. 23 años. Creo que tiene más calidad que Rafinha, Mm, personalmente. Lo que pasa es que, claro, evidentemente creo que es un diamante por, pulir en un equipo grande. En el sí, Deportivo ya ha demostrado que en el momento que se juega lo que se juega a lo que quiere Jeremai y para punto de comparación, vaya. Tienes a un interior extremo, de futuro, pero de futuro en los próximos 10 años, tranquilamente. perfecto. Pues te quedan este costaría 25 millones, te quedan 120. Vale, Bastoni, el gran ansiado central zurdo.
A mí que Alberto personalmente me gusta más Bastoni, Schlotterbeck, pero bueno, del Inter, ¿no? sí, del Inter. Que Bastoni realmente va a poder salir quizás a lo mejor por 45 o 50 millones. No, no, 70 millones vale Sí, Bastoni. pero creo que en las negociaciones van a ir en torno a los 50 kilos. Hombre, Pero bueno, pero vamos a contar los 70. vamos a seguir el criterio que hemos Vamos definido, a seguir el criterio de Transfermarkt. 70 70 millones. kilos. Bastoni tiene una salida de balón extraordinaria. Es un jugador que encajaría a la perfección como central zurdo dentro del esquema de Hansi Flick. Es un tipo físico, muy físico, ¿vale? Pero con una calidad en los pies que, por ejemplo, Araujo no tiene. Eso Eh, para empezar. Es decir, de Araujo le Araujo no flotan hemos presi hablado, te lo sigues quedando, ¿no? Sí, yo a Araujo me lo quedaría. Vale, vale. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo a Araujo, eh, te digo una cosa, hay gente que, a raíz de esos errores en las eliminatorias de Champions que ha tenido y que han costado, sobre todo, las eliminaciones del Barcelona, pero a mí Araujo es un tipo que creo que me serviría para muchos partidos que el Barcelona no es capaz de desatacar la portería contraria, porque es que es un central que tiene muchísimo juego aéreo muy bueno, muchísimo físico, El otro día y el metió gol. otro día, bueno, simplemente le da la victoria al Barcelona contra el Rayo, quiero Sí. decir que, es innegable. Pero yo creo que Araujo, si recupera su mejor nivel, Araujo es un centralazo, pero muy potente, ¿eh? Muy potente. Y aparte también, a medida que tenga más años, lo que necesita la zaga del Barcelona es que, ser dominada por una cabeza pensante y que pueda directamente controlar las líneas y cuándo bajar y cuándo subir y cómo tirarlos fuera de juego. Eso sí le falla a Araujo. Eso lo Ujú. hacen bastante mal, pero yo creo que Bastoni sí. Bastoni es un tipo que le puede dar bastante al Barcelona y puede ser jefe de la zaga, que es lo que necesita Cubarsí. Porque yo Muy bien. compararía mucho lo que le falta ahora al Barcelona con respecto al año pasado. Es decir, tenías a Íñigo Martínez y a Cubarsí, que hacían una pareja central extraordinaria, pero claro, primero con el bagaje que tenía detrás Íñigo Martínez, con la experiencia de Íñigo Martínez, te podía colocar perfectamente en las defensas, pero si tú le dejas esa responsabilidad a Cubarsí, a un chaval de menos de 20 años, pues te va a fallar, y te ha fallado bastantes veces. Vale. Además, estoy viendo aquí una estadística de Bastoni que me ha llamado la atención. El tipo en 24 partidos en la Serie A este año lleva 4 asistencias. Que para un 4 central, asistencias, y en la liga italiana. sí, sí, que para un central, o sea, no tengo ahora mismo todas las referencias, pero vamos, me parece bastante, ¿no? Es que en la liga italiana meter, asistencia o bueno, ya no te digo meter goles ya es más complicado, porque ya sabemos las defensas italianas cómo son. Pero meter unas asistencias, un central, De hecho, lleva 6 asistencias en 35 partidos contando todas las competiciones. y teniendo en cuenta de que el Inter está eliminado de Champions. Eh, Y sí, teniendo en sí. cuenta En Champions, de hecho, ha metido un gol este año y ha dado una asistencia en 9 partidos. es decir, bueno, y aparte ya no solamente eso, hay que recordar también, y sobre todo los culés lo recordarán bastante, la eliminatoria pasada, de la pasada Champions en semifinales, Bastoni fue un dolor de cabeza. Un Mm. auténtico dolor de cabeza para todo lo que es el ataque No es azulgrana. un No, fichaje por trauma que ¿te imaginas, no? Podría ser uno. Podría ser un fichaje por trama. No, yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que el Barcelona ha estado sondeando a Schlotterbeck y ha estado sondeando a Bastoni. Y parece ser que el que más cantos de sirena ha recibido ha sido Bastoni, o el que más, digamos, lo ha recepcionado de manera positiva ha sido Bastoni, más que Schlotterbeck. Y ahora, eso sí, a mí me gusta mucho más Schlotterbeck, pero creo que siendo realistas, Bastoni es el que tiene casi todas las papeletas de ser el primer fichaje del Barcelona la temporada 26-27. Slotterbeck huele a Bernabéu, ¿no? Huele bastante a Bernabéu. De hecho, además te digo una cosa, fue uno de los primeros que cuando se le relacionó con el Real Madrid, se le puso unos ojitos o como dirían los colombianos, ¿no? De coquitos de seda. Ujú. No había escuchado esa expresión. Sí, 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 sí. Oye, te quedan 50 millones. ¿A quién Pues mira, te voy a coges? decir una cosa, yo esos 50 millones, automáticamente, lo que podría hacer con ellos sería directamente destinarlos a masa salarial, ¿vale? Ajá. Destinarlos directamente a lo que es, saneo de cuentas del Barcelona, que creo que los necesita, y me traería gratis a Dusan Vlahovic. Mm, Acaba contrato con la Juventus
Es un delantero centro ¿Cuándo de 26 acaba años. cuándo acaba este año? Acaba este año. Acaba este año Mm. contrato. Es decir, de hecho, ya es libre para poder negociar con cualquier club. Porque la gente habla con Julián Álvarez, tal, esto. Ya Julián Álvarez no lo veo para el Barça. Personalmente no lo veo para el Barcelona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que tendrías que comprarlo. A ver, si te viene gratis, al final te va a pedir un salario que va a ser parecido a lo que te costaría pagarle a su club por liberarlo, la diferencia, ¿no? Ellos cuando Ujú. negocian saben que Sí, una prima de fichaje, lo que claro. hemos estado. Claro. Entonces, Vlahovic está valorado en 35, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir, pues eso, Yo creo que que la prima de fichaje de Vlahovic estaría alrededor de los 18 o 20 millones. vale. No, puede ser, ¿eh? Puede ser, lo digo, o sea, por seguir un criterio homogéneo. Perfecto. Entonces, con Vlahovic, que te costaría 35, básicamente te has sustituido a Ferran Torres por Vlahovic en la Eso delantera. es, eso es. A Valde, He mantenido a Lewandowski, sí, sí, pero sí, digamos el primer punta sería Vlahovic. ujú, exacto. Y no te has vendido, bueno, sí, has vendido a Christensen, que le estás sustituyendo por Bastoni. Cancelo te lo quedas, a Ferran Torres le estás sustituyendo por Vlahovic, a De Jong, entre comillas, le estás sustituyendo por Jeremiah, aunque yo creo que es un perfil un poco Es un perfil diferente de distinto, jugador. es un perfil distinto de jugador, no tiene absolutamente nada que ver De Jong con Jeremy, pero Ujú, Jeremy creo que te puede dar muchísimo más en ataque y créeme que incluso estaba dudando en hacer la siguiente jugada, estaba jugando en hacer, en vez de Jeremy, Alberto Moleiro. Pero es que Alberto Moleiro tiene una cosa que a mí no me gusta mucho, que es el hecho de que las primeras partes de las temporadas te cuaja 20 partidos tremendos, pero tremendos a ujú, un nivel espectacular, pero en las segundas partes de temporada se te diluye. Es un jugador claro. que se te diluye por completo. Es decir, yo no he visto, por ejemplo, a Moleiro en la segunda vuelta partidos que dijeses, como en la primera vuelta, en que te quites el sombrero y decir, oye, chapó. Sí, sí. Yo no lo he visto. Y mira que el equipo es uno de los equipos que sigo bastante, que es el Villarreal. Ujú, Yo no lo he visto. Y a mí eso me llama bastante la atención porque además sonaba de cara a principios de temporada, Moleiro podría ser, estuvo también, sondeándolo el Barcelona en su momento, cuando estaba en Las Palmas, tal. Yo, me ujú. cuesta verlo, sobre todo por lo que te digo, porque cuando el Barcelona tiene más exigencias es en las segundas partes de temporada. Entonces, Moleiro ahí es donde falla. Sí, tiene un perfil bastante parecido al de Jeremiah. Es un mediapunta que puede jugar por la banda o que incluso juega más por la banda izquierda que otra cosa, pero al Es mismo tiempo incluso es también te puede hacer diestro. las labores que te hacía Iniesta en su momento. Quizá, sí, bueno, son jugadores un poco más verticales que Iniesta, Eso es. ¿no? Es decir, Vale, tú tienes como pivote central del eje del equipo a Pedri, que es el que te organiza, te pasa, te distribuye, sabe cómo colocarte la zaga, sabe cómo colocarte también incluso lo que son los atacantes, te contemporiza muchísimo el juego de un equipo, pero después puedes tener directamente a un Fermín que es eléctrico y a un Moleiro o un Jeremain que no son tan eléctricos, pero sí son con muchísima más clase técnica. vale, Pero dentro de esos 2 me quedaría con Jeremain. perfecto. Bueno, pues ya sabiendo los fichajes, ¿qué esquema táctico eliges para hacer el once titular? No, el esquema táctico inicial del Barcelona no se podría tocar. Yo creo que es el 4-3-3, que Vale, se podría perfectamente intercalar con cierto 3-4-3, a veces en las líneas de ataque, a veces se sustituye con un 2-5-3. Evidentemente, los esquemas tácticos varían a lo largo del partido. El inicial, un 4-3-3. Es el vale. esquema por antonomasia del Barcelona. Entonces, ¿a quién pones de portero? Joan García, que creo Vale, que para mí ha sido el fichaje de la temporada, pero sin ningún tipo de duda. Joan García, es decir, un seguro atrás que se ha visto ahora en la convocatoria con la selección española, que por cierto ahora estará jugando. Em, es un seguro atrás, es decir, es que no podemos quitarle ningún tipo de mérito a Joan García, que ha cuajado y está cuajando una temporada sobresaliente. vale. Lateral izquierdo. Ahí está la duda. Para mí, si te digo la verdad, el lateral izquierdo para mí sería Cucurella. Vale, Lo Cucurella. he puesto antes como lateral derecho, pero para mí sería Cucurella. ¿Y de centrales? De centrales zurdos, Bastoni, Ujú, Cubarsí derecho, sí.
y ahora que me lluevan los monstruos encima y que me critiquen. Pero yo metería a Araujo de lateral derecho. Vale, o sea, Cancelo te lo quedas, pero para el banquillo. Entre Cancelo y Araujo, pero yo reconvertiría a Araujo de lateral. Porque creo Vale. que además lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien y supo, por ejemplo, temporadas atrás, secar a Vinicius en el Madrid, que eso es Ujú. muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Después es Ah, cierto que se la devolvió partidos después, pero creo que es muy complicado. Y creo que Araujo de lateral, sería un lateral mucho más defensivo, que eso sí se lo necesita el Barcelona. Lo necesita bastante. muy bien. Medio campo. Medio campo. Para mí, otro de los, descubrimientos, sobre todo a raíz de recuperarse de la lesión, Marc Bernal. Creo que este chaval tiene una proyección de futuro, pero impresionante. Se suele decir siempre: "No, el nuevo Busquets y tal". Tiene muchas cosas de Sergio Busquets, Ujú. pero para mí Marc Bernal sería pivote defensivo y después en el mismo mediocampo Pedri y, Fermín. Pedri y Fermín. Vale. Eso sí, alternaría muchas veces a Pedri con Fermín y a Pedri con Gavi. Ujú. Es otra de las cosas que también soy, un fetiche de Gavi. Creo que es un perro de presa que tiene que controlarse bastante, sobre todo de cara a lo que son acciones de entradas, temporizar bastante lo que son lo que son las entradas al contrario, el tackling, pero creo que es un perro de presa, ¿No, no te no se dosifica. parece que se lesiona demasiado? Sí, pero precisamente por eso, porque no se dosifica bien. Ujú. Creo que es un tipo muy explosivo y tiene que saber cómo controlarse físicamente. Y en los, partidos que sobre todo se necesita bastante, juego físico, es donde menos se lesiona. Es donde más se lesiona, es donde tiene menos interacción con el contrario y cuando tiene menos desarrollo físico. Ahí es donde realmente se lesiona Gavi, pero a mí Gavi Ujú. me parece un tipo que hay que tener en cuenta. Yo, desde luego, ese es uno de los que no vendería jamás. Y mira que he oído a muchos culés diciendo que querían vender a Gavi. Yo no lo vendería. Muy bien. ¿Y en la delantera a quién pones? Y la delantera, pues, estamos hablando de equipo titular, evidentemente. Sí, sí. En la delantera, pues, lógicamente, Rafinha por la izquierda, Dusan Vlahovic por de 9 y Lamine Yamal por la derecha. Va. O sea, quedas Jeremai, lo has fichado, pero se queda en el banquillo. Yo a Jeremai lo quedaría como revulsivo del banquillo, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Jeremai también, primero tiene ahora 23 años, tiene que adaptarse al Barcelona, y estamos hablando de Ujú. un 11 titular. Estamos hablando de un 11 titular. Pero no me cabería ningún tipo de duda que a partir de 15, 20 jornadas, Jeremai estuviese soplándole un poquito ya la oreja a Fermín o a Gavi en ese sentido. Yo creo que No, tiene incluso ser bastantes posibilidades Cristo, ¿eh? sustituto, se te lesiona Rafinha como esta temporada, la mayor parte de la temporada, y oye, tienes ahí un sustituto Oye, es un sustituto de razonable. muchísimas garantías y evidentemente, claro, volvemos a lo mismo. Jeremai es un jugador que necesita también minutos y Claro, rodarse. Y claro. partidos en los que evidentemente, pues vayas más holgado, sobre todo al principio, que vaya cogiendo dinámica el equipo, pretemporada, a ver cómo la hace. Jeremai son jugadores fetiches que tengo, Juan Carlos, no es lo que hay. Muy bien. Oye, pues yo creo que te ha quedado un equipo muy cuco, ¿no? Yo creo que me ha quedado un equipo competitivo que podría incluso, pelear por algo más allá de las semifinales de Champions League. Puede Evidentemente ser. disputar la liga O la va a sea, disputar. yo creo que es mejor que el equipo actual. Creo que es mejor que el equipo Yo actual. creo que tiene un poquito más de nivel, creo que escala un poquito más de nivel, pero sobre todo escala a nivel, atrás, que es donde más se necesita en el Barcelona ahora mismo. Porque retocar el mediocampo, en un once titular es muy complicado. Yo creo que es más retoques atrás y sobre todo un 9, que es lo que se necesitaba y lo que se necesita, más que en el mediocampo. El mediocampo es prácticamente una máquina, si no es perfecta, es casi, casi, casi perfecta. El mediocampo del Barcelona para mí, hay que decirlo, para mí es el mejor del mundo. Ujú. ¿Y cuál sería tu banquillo? Si tuvieras que, o sea, definir 7 jugadores clave, por ejemplo, vamos a 7 definir. jugadores clave en el banquillo. Bueno, Ahí va. Lewandowski es uno de ellos, Ujú. prácticamente ya me lo he quedado, por lo tanto tengo que jugar con él, como es lógico. Sí. Am,
fíjate que a ver, si no es Gavi, es Fermín, si no es Dembélé, Ujú, lógicamente. A Casado, no me desharía de Casado en la vida, me gusta muchísimo ese jugador. ujú. Y ahí volvemos al tema, Koundé o Cancelo, ¿a quién Bueno, tenemos? Cancelo está en el banquillo, entiendo que si te lo has quedado, Me lo he seguro quedado con es para Cancelo en el convocarlo, ¿no? banquillo, Koundé por Cucurella. Koundé también en el banquillo y te queda Bueno, habíamos dicho: "Oye, ¿cuáles son tus top 7? Has elegido ya 6. Chesney, porque Ah, evidentemente claro, pero te voy a decir una cosa, yo Chesney le agradezco mucho porque además hace muchísimo vestuario y hay que agradecerle como aficionado al fútbol que entre le piti quite y piti, ¿no? el vestuario, pero yo recuperaría a Iñaki Peña. Digo que entre piti y piti, ¿no? Entre Piti y Piti, no, pero va pea, va pea, va pea. Que si no después se nos van a cabrear aquí. No, no, va pea. No, pero yo creo que, yo recuperaría a Iñaki Peña y Chesney, le agradecemos los servicios, pero ya no. Ah, vale, Iñaki Peña. No, no, entendido. Que volvería del Elche. Está cedido en el Elche, ¿no? Está cedido en el Elche y está haciendo bastante buena temporada. A ver, hay que tener en Cuando le cuenta que dejan jugar, sí. bastante está haciendo, ¿eh? Sí, sí. Y bastante primera vuelta ha hecho tan buena, que eso habría que hablar en otro programa, porque el Elche ha cuajado una temporada que, a pesar de que ahora esté tonteando un poquito con el descenso, pero ha Por sacado una renta de puntos en la primera vuelta que cuidado. por ejemplo, te digo alguna cosa que me llama la atención. Dani Olmo no parece que sea un jugador que, pues, que le tenga mucha prioridad en tus No, pero planes sí a ver, lo tendría en el banquillo, evidentemente, como otro de los jugadores, pero me has dicho 7. Sí, sí. Pero Pero Dani Olmo son es 60 otro jugador millones lo que te que se podrían lesiona dar. demasiado, ¿eh? No, no, lo digo porque son 60 millones que te hubieras liberado y si no es un top 7 de banquillo, pues... Hay que ser realistas, Dani Olmo no se va a ir. Dani Ujú, Olmo no va a salir del Barcelona. Primero porque no está amortizado el fichaje. Entonces Dani Olmo no va a estar ahora mismo en órbita de salida, ni muchísimo menos. Y Dani Olmo después te voy a decir una cosa, si las lesiones le respetas, pues es cierto que tiene bastante pegada. Y sobre todo hay una cosa que tiene Dani Olmo que le falta al Barcelona, que es tiros de fuera del área. Y Dani Olmo sí lo tiene y muy bueno. ujú. Y luego otro que, digamos, tiene un valor atractivo de cara a venderlo y que tampoco le has metido ni en el 11 ni en el top 7 de banquillo es Eric García. Tengo sentimientos encontrados con Eric García, te diría la verdad. ¿Sabes qué ocurre? Que Eric García sí se podría, de hecho, además lo metería incluso hasta como sustituto de Marc Bernal en cierto tipo de partidos como pivote defensivo, que sí ha Cuando tengas que sabido. defender poco, ¿no? ¿Perdón? Cuando tengas que defender poco, ¿no? Claro, como te dejan de defender poco. Pero claro, te digo otra cosa, de 38 partidos de liga que hay, me voy a ceñir solamente en liga, ¿eh? De 38 partidos de liga, ahora mismo el Barcelona, ¿cuántos defiende mucho? Pocos. Pues ahí tiene la respuesta. Sí, no, de hecho, a ver, Eric García este año ha jugado 27 partidos, un gol, 2 asistencias. Bueno, Sí, pero bueno, tampoco podemos, pedirle ahora mismo a Eric García que empiece a meter los mismos goles que Rafinha, quiero decir, no, no, pero estábamos hablando antes de Bastoni, que en menos minutos te hace más asistencias, es lo que quiero por decir. supuesto. Es Y decir, se suponía si me que... comparas el ratio de minutos, goles, asistencias, No, lo evidentemente que digo Eric porque García se tendría que supone ir al banquillo seguro, vamos. que estamos midiendo, o sea, aquí cuando estás comentando, estás midiendo a Eric García más por su capacidad ofensiva que defensiva, pero que tampoco a la hora de la realidad, cuando miras los números, tampoco se ve ahí a lo mejor tanto en últimos pases y en goles. Oye, a A lo ver, Eric mejor... García es un jugador que a mí, por ejemplo, me ha callado la boca. Eso no significa de que personalmente me guste, pero me ha callado la boca. Es decir, es un jugador que pensaba que no tenía nivel Barcelona y ha demostrado, sobre todo este año, que hay que tener mucho ojo con Eric García. El final de la temporada pasada y este año, que hay que tener mucho ojo con Eric García porque ha crecido profesionalmente y futbolísticamente de una manera, pues, muy positiva, ¿no? Muy buena. Muy Pero bien. creo que Eric García, como suplente, sí. Como titular, si fichas a Bastoni
y a Cucurella, pues no. Muy bien, pues con esto queda el Barcelona 26-27 diseñado. Yo creo que es mejor equipo el que has diseñado tú que el que tienen ahora. Quizá no habría gastado tanto en gente de banquillo, gente que no es prioritaria, habría intentado darle algo más de salida de cara a reforzar un poco más el 11, pero bueno, creo que es una mejora. Bueno, a ver, yo sobre Criticable. todo el tema de Jeremai es por futuro y porque creo que evidentemente le iba a dar al Barcelona, que es un montante de dinero bastante grande, ¿no? Pero Sí. creo que le daría al Barcelona otro nivel de cara al ataque. Ujú. Muy bien, pues si te parece, pasamos a la sección de ronda de preguntas, que es Adelante. la segunda y última sección del programa. Yo te disparo una serie de No, no me preguntas dispares, y tú por las favor, no me contestas. dispares. No me dispares. Y tú las contestas, ¿vale? Como a ti te parezca. La Adelante. primera es, si tú tienes que apostar ahora a un equipo que tú creas que es el que tiene más probabilidad de ganar alguna de las 3 próximas Champions, ¿cuál es? A nivel europeo, evidentemente estamos hablando, Sí, sí, ¿vale? claro. Tendría dudas entre 2, ¿vale? Ujú, Sobre todo porque creo que va a crecer mucho en estos próximos 3 años el Manchester United. ujú, Es decir, creo que se ha sabido reconvertir bastante bien de la crisis que ha vivido estos últimos años, y creo ujú, que el Manchester United va a volver otra vez a la palestra a dar bastante guerra en Europa, ¿vale? ujú. Ese sería uno Vale, de ellos. sí. Y el Oye, o sea, siguiente, esa es polémica, ¿eh? Lo sabes, ¿no? sí, pero creo que el Manchester United, creo que ahora va a diseñar un equipo bastante más potente de lo que y aparte, teniendo en cuenta que está en la Premier, Sí, sí. eh, con lo que son los márgenes salariales en la Premier, inexistentes, vaya, y con lo que se gastan los, equipos en la Premier, yo creo que el Manchester United ahora mismo tiene entrenador y proyecto de futuro para 3 años. De poder ganar una Champions, yo creo que sí, la puede ganar perfectamente. Ese sería uno de ellos, ¿vale? Ujú. Y el otro, Sí. es que ahí hay demasiados. Si tengo que poner en segunda línea uno u otro, se me resultaría bastante complicado. Pero creo que te podría decir, y no hay que evitarlo nunca de la ecuación, el Real Madrid. Vale. O sea, ¿tú crees, tal y como están sucediendo las cosas que están sucediendo, que el Real Madrid puede ganar la Champions este año? Este año Sí. es que es imprevisible. Es que el tema es que es imprevisible. Es que el Madrid es el equipo imprevisible por naturaleza de todo el panorama del fútbol mundial. A ver, yo creo que racionalmente la respuesta es no. Lo que pasa que cuando analizas lo que va pasando y lo que ha pasado otras veces, yo tengo algún que otro amigo que es del Barça que me ha dicho: "Macho, creo que esta vez lo van a volver a hacer". Es posible, ¿eh? Es posible. Te voy a decir el porqué. Porque en el momento que el Madrid cuaja 2 eliminatorias de Champions, la primera ya la ha cuajado, que es el City, y se lo ha cargado, pero inesperadamente, Ya, hace un baño. en la primera vuelta, en la ida, se la ha cargado. Sí, Directamente, sí. ha fulminado al Manchester City. En la vuelta, lógicamente, bueno, hubo Yo una yo pensaba expulsión de que Bernardo Silva y tal. Bueno, yo creo que es una roja bastante clara, es una mano, que es que no hay duda, vaya. sí, o sea, cuando hay una diferencia de goles de ese calibre en la eliminatoria, creo que el árbitro, o sea, Es que ¿sabes? no es que no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, el árbitro no influye ahí. Entonces, ahora se enfrenta a un Bayern de Múnich, que para mí, te digo una cosa, para mí es el mejor equipo de Europa. Ujú, Para mí, actualmente, en la temporada 25-26, creo que el Bayern de Múnich, para mí, es el mejor equipo de Europa. Rivalizando quizás un poco con el Arsenal, pero para mí es el Bayern de Múnich. ujú, Entonces, yo creo que, am, ahí va a estar, digamos, el, eh, la frontera en lo que puede llegar a hacer el Real Madrid. Si el Real Madrid pasa con el Bayern de Múnich, yo estoy completamente seguro que gana la Champions. eh, hombre.
Yo creo que si elimina al Bayern voy a empezar a creerlo también. No te lo niego. Es que, ¿qué le queda por delante? ¿Un Es Arsenal? que sí, O claro, unos par a pues, ver, vamos a hablar no claro. sé, Harry Kane, no recuerdo ahora mismo la eliminatoria, no sé si era el Paris Saint-Germain o el Arsenal el que le podría tocar en unos hipotéticos semifinales. Creo que era más el Paris Saint-Germain al Barcelona en el caso de que pasara con el Atlético de Madrid y, no, el Paris Saint-Germain le toca al Real Madrid si al pasa. el Paris Saint-Germain al Real Madrid. Sí, sí. Yo creo que iba a ser un paseo militar. Hombre, Personalmente creo que iba a ser un paseo militar, porque es que no, no es sé. otro equipo, en la Champions se transforma, es otra historia. Es que, A ver, estoy viendo aquí, es que lo del Bayern, o sea, Harry Kane lleva 48 goles en no, 40 lo de Harry partidos. Kane es que es una locura. Me hizo gracia, sobre todo al principio de temporada, cuando empezó no, sobre todo en diciembre. Empecé a leer algún tipo de noticias que me venían de redes sociales, de prensa escrita, que veía o que decían que Harry Kane podía estar en la órbita del Barcelona. Y digo, me gustaría saber quién es el que le proporciona cierto tipo de sustancias a cierta gente. O sea, es imposible. O sea, ahora mismo, actualmente, es imposible. Sobre todo hemos estado hablando del Barça, es que es imposible porque económicamente es imposible. No pueden. Entonces, y aparte que es que a Harry Kane no le veo saliendo del Bayern de Múnich. Y creo que también te voy a decir otra cosa, que es otro perfil de jugador que a priori podría cuadrar en cualquier equipo. Yo no le veo cuadrando en el Barcelona. Además, te digo una cosa, Harry Kane no trabaja con ninguna agencia de representantes y tal. Entonces, no, no hay alguien que tenga un interés muy grande en moverle para ganar pasta, Exacto, digamos. exacto. Y eso al final. No, y aparte no creo que vaya a ganar más pasta en el Barcelona que la que está ganando en Múnich. Sobre No, todo y por el tema aparte, ahora mismo de, en la política salarial que ha implementado un poco Joan Laporta desde que ha no solamente renovado el mandato, sino desde que ha salido elegido presidente. Porque yo, ahora, yo sí sobre que todo, veo, los salarios se basan mucho más en objetivos que en bases. yo sí que veo a Harry Kane dentro de 3 años yendo al Barça para marcarse un Lewandowski. Eso sí lo veo. No lo sé, me costaría bastante. Eso Porque sí además lo ten en veo. cuenta de que por temporalidad no cuadraría, salvo que evidentemente un 9 eh, te fallara en estos años y no encontraras a un 9 eficaz y tuvieses que volver otra vez o a retrotraer acciones, yo creo que no. Yo creo que Harry O sea, Kane tiene la carrera en Europa, pero no en España. cuando digo de aquí a 3 años, lo digo porque pues está con 32, pues con 35, tal, que le quedan 2, 3 años más de fútbol, pues oye, a lo mejor irse libre al Barça o. Tienes unos maravillosos países en Arabia Saudí, Estados Unidos, Qatar. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, qué pasa. ya, sí. No estamos viviendo malos tiempos para la lírica, dicen, decía la canción, ¿eh? No, vamos a ver qué Ya. pasa. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué jugador actual te parece que está más sobrevalorado por la prensa? Tiene más hype, pero luego, a la hora de la verdad, en impacto real en el campo, oye, pues no, es el que más descuadra, digamos, con lo que vende la prensa. Creo que lo he dicho antes, Frenkie de Jong. Frankie de Jong. Sí, para Ah, mí sí. esa es polémica. Para mí sí. Creo que Frenkie de Jong no cuaja bien en el Barcelona, pero precisamente por eso, porque creo que el estilo de juego que tiene, O sea, no te estaba creo que diciendo hace solo del más Barça, ¿eh? creo que hace más de mérito que mérito al Barcelona en la hora de jugar al fútbol, porque muchas de las veces el, el tempo que marca de Jong en el centro del campo le perjudica al Barcelona más que le beneficia. O sea, solo por aclarar, no te estaba diciendo jugador top del Barça, estaba diciendo jugador top en general, cualquiera. Ah, perdón. O Pensaba sea, que me decías del Del Barcelona. Barça para ti el más sobrevalorado es Frenkie de Sí, Jong, para mí en es mi Frenkie. pero Para en mí es Frenkie. general, digo. En general, el más sobrevalorado Sí, a nivel mundial, vamos. a Bueno, nivel lógicamente mundial. algo que sea top, ¿sabes? Si es No, mira, te voy a decir el un del top. Cádiz, pues no, o sea. No, te voy a decir un top. ¿Quién? Vinicius. Vinicius. Creo que al Madrid le está haciendo más daño que beneficio. Se le puede agradecer lo que haya hecho
al Real Madrid estos últimos años, estoy de acuerdo, porque le ha dado muchas alegrías, como es lógico, pero creo que desde esa no consecución del Balón de Oro, Vinicius ha caído. Y lo que le Ya ha, llevó mal, creo, lo llevó mal. metido la estocada ha sido el fichaje de Mbappé. Creo que a Vinicius le ha destrozado. De hecho, esta temporada, Que puede cuando ser no que me estaba equivoque, porque Mbappé, es cuando ha vuelto. a lo mejor ahora se revierten las tornas, es decir, Mbappé ha empezado a marcando muchísimos goles, necesitando los goles de Mbappé al Real Madrid, y ahora Vinicius parece como que está cogiendo pista de vuelo. Pero también te digo lo siguiente, es que yo creo que son dos jugadores que no pueden jugar juntos en el mismo esquema. Lo hablaremos posteriormente porque creo que haremos algún programa del Real Madrid, pero yo creo que son dos jugadores que no pueden jugar juntos. Y una pregunta, ¿tú dónde, si tú fueras Vinicius y imagínate que te tienes que ir del Real Madrid, sea por convicción o porque te fuerzan, ¿a dónde te vas? Al Manchester United. Interesante. Vale. ¿Qué entrenador, tercera pregunta, ¿vale? ¿Qué entrenador crees tú, de los de hoy, Ujú. que dentro de 15, 20 años va a ser recordado como bastante peor de lo que es considerado ahora? Bastante peor de lo que es considerado ahora. Sí, como que hoy se le valora mucho y a lo mejor tú crees que que la historia no le va a jugar muy bien y que dentro de 15, 20 años probablemente no va a tener muy buena fama. No va a tener muy buena fama dentro de 20 años. Hombre, es que estamos poniendo un plazo de tiempo demasiado grande. Pero, ¿te lo digo por corazón o por cerebro? ¿O por Bueno, cabeza? bueno, dime qué es lo que te dice la Lo digo por cabeza. corazón, por lo que creo que puedo llegar a sentir, no porque vaya a ser de un equipo determinado, sino, em, creo que lo que siento que va a pasar, y otra cosa es la razón, lo que me pide la cabeza. Creo que por corazón te diría el Cholo, Ujú. porque creo que se le ha dado más, eh, mérito del que realmente tiene. Y creo que ha jugado más por su propio beneficio que por el beneficio del Atlético de Madrid. Esa es dura, ¿eh? Y no Sí, soy de sí. la ni soy de ningún equipo. Bueno, sí, soy Y de un equipo, pero no tiene nada que ver con las primeras categorías, o sea que sí. Em, para mí el Cholo creo que está eso es lo que te más dice el sobrevalorado de lo corazón, normal. dices. ¿Perdón? Eso es lo que te dice el corazón. Sí, creo que es lo que va a pasar, pero porque creo que se merece que no se le dé la chance que realmente tiene, o no la chance, sino mejor dicho, creo que no se merece que le otorguen el mérito que realmente tiene. Porque Y tantos años en el Atlético de Madrid está bien, muy bien, un mérito tremendo, te aplaudo. Pero de cara, sobre todo, a lo que el Cholo ha demostrado a raíz de las 2 eliminaciones en finales de Champions con el Real Madrid, yo creo que ahí el Cholo tenía que haber dado un paso atrás, retirarse y dar cabida a otro tipo de entrenador que incluso él mismo irse a otro tipo de equipos que de un perfil bajo creo que los haría y los subiría, porque creo que el Cholo es un entrenador de equipos de perfil bajo, ujú. pero no de perfil top. Y el Atlético de Madrid, lo siento mucho, creo que es un equipo de perfil, no, de nivel top. Sobre todo en la liga española y a nivel europeo. Podríamos estar hablando tranquilamente entre los 8 primeros equipos de Europa. De hecho, lo está demostrando ahora en cuartos de final. ¿Y Entonces, y cuál es el otro que tenías en mente? por cabeza, creo que es demasiado sobrevalorado, ¿vale? Scaloni. Scaloni. Scaloni ha ¿Por qué? ganado la Copa del Mundo, estamos de acuerdo, pero creo que el equipazo que tenía Argentina Bueno, y quizás no solo el equipazo, ¿no? y cierto tipo de favores raros que ha habido por allí, ah, yo creo que Scaloni tiene muchas costuras. Me gustaría ver, es que el tema está de la siguiente manera, es que es muy fácil poner un entrenador malo en un equipo bueno porque lo va a hacer bien, pero es muy difícil poner a un entrenador muy bueno en un equipo malo porque es muy probable que no lo haga mal, Ujú. ¿vale? Entonces yo creo que para mí Scaloni es, mm,
le falla. Ahí veo fallas en su lógica. Muy bien. Em, Cuarta pregunta de la ronda. ¿Qué futbolista crees tú que en otra época o con otro contexto táctico y demás habría sido Balón de Oro o al menos un candidato serio para conseguirlo y que nunca lo consiguió? Bueno, ahí yo sí que no tengo ningún tipo de duda. ¿Quién? Mágico González. ¿Por qué? Mágico González le falló la cabeza, ¿vale? Pero palabras de Maradona, solamente he visto una persona con el balón que hiciera las cosas que yo jamás he podido hacer ni he visto, y era Mágico González. Yo creo que Mágico González, si la cabeza hubiese sido acorde a los pies, yo, lo que he visto hacer a ese hombre en partidos repetidos, sobre todo por edad y por que lo he visto de muy, 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 muy pequeño. Pero, creo que Mágico González era un tipo que técnicamente yo no he encontrado absolutamente nadie así en todos estos años, exceptuando quizás a lo mejor técnicamente, Ronaldinho, ¿no? Messi. Y Ronaldinho. Y Ronaldinho en el Pero dribbling, Ronaldinho en el técnicamente dribbling, era mejor que Messi. en el dribbling, en el dribbling seguro. Pero la Bueno, conducción de pelota, en la conducción de pelota que, por ejemplo, tenía Mágico González en un corto espacio de tiempo, en un corto espacio de terreno, esa solamente se la ha visto a Messi. La velocidad de Ronaldinho, por ejemplo, no la tenía Mágico. Pero claro, estamos hablando de un terreno de juego que medía esto. Es que los céspedes ahora mismo miden esto. A mí Mágico bueno, es que no, le he no, sí, visto que jugaba en en patatales, un pata supongo. te hacía un partidazo en un patatal. Te salían 5 topos en el césped y te hacía un partidazo y te controla y si el topo le daba el balón y lo subía para arriba, te controlaba este balón y después te metía una volea o un pase en profundidad que te dejaba solo al delantero y en un mano a mano. Es que era un tipo tremendo. Yo creo que ha habido muchos jugadores, eso habría que tocarlo en otro programa, yo creo. Mm, Muchos jugadores que la cabeza les ha perdido y que podrían haber sido, pero cracks mundiales históricos, de hecho. ujú. Y uno de ellos, para mí, que merece un Balón de Oro, merecería un Balón de Oro si no fuera por su cabeza, era Mágico González. Sí, ahí le invitamos a la gente a que busque vídeos, ¿no? Sí, le invitamos sobre todo a que veáis vídeos, que hay muchos, de principios de los 90, finales de los 80 en el Cádiz, sobre todo, que veáis vídeos de Mágico González, porque ese tipo era para quitarse el sombrero directamente. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué verdad o qué afirmación sobre fútbol harías que, que harías aunque sepas que se te va a poner en contra la mayoría de la gente, la mayoría de la audiencia que vea el vídeo? Tú quieres echarme a los perros, ¿no? Sí. Qué verdad, he soltado alguna que otra. Em He soltado alguna que otra, sobre todo por parte de Vinicius, Sí, por bueno, parte del pero Cholo. aparte, una nueva. Una nueva, ¿no? Una nueva. Am, Creo que Lamine Yamal está un poco sobrevalorado. Te ha costado decirlo, ¿eh? No, no, no me ha costado decirlo. Lo que pasa que, a ver, podría tener otra, pero creo que Lamine Yamal es ¿Sabes que la que más podrías tener potencia podría llegar a tener en el sentido de que es la que más creo. Creo que Lamine Yamal está un poco sobrevalorado. sabes que No le voy quiero a decir que enviar sea mal jugador, ojo, cuidado, pero creo que está un poco sobrevalorado. sabes que voy a hacer un short de esto y se lo voy a enviar a su padre, ¿no? Bueno, sé que voy a tener quizás a varias personas esperándome, ¿no? Bueno, bienvenidas Bueno, sean, no sé, yo de verdad es lo que pienso, es pues decir, somos no, no, completamente libres perfecto, de pues pensar las cosas y decirlas. te prometo que la última pregunta que tenía preparada, y es la última pregunta ya del programa, es ¿dónde y cómo ves a Lamine Yamal en 10 años? ¿Dónde y cómo veo a Lamine Yamal dentro de 10 años? ¿Dónde y cómo quiero, creo o pienso? No, lo que tú crees que es más probable que Lo que es suceda. más ¿Dónde probable. dónde va a estar jugando y y qué habría pasado con su carrera, ¿no? O sea, a alto nivel.
A ver, personalmente creo que yo sí le veo jugando en el Barcelona. Eso, a ver, vamos a O sea, matizar. ¿tú crees que dentro de 10 años Yamal sigue en el Barça? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero te voy a decir el porqué. Porque dentro de 10 años pueden pasar 1000 cosas. Es decir, lo que veo yo ahora mismo que sea sobrevalorado, no quiere decir de que dentro de 10 años lo sea. Ujú. ¿Me explico? Entonces, No, yo lo que creo que pasa dentro de 10 que años, a lo mejor Lamine Yamal, pues ha corregido cierto tipo de actitudes deportivas y extradeportivas que tiene, que no le conducen personalmente a nada bueno. Creo que se podría rodear de otro entorno y que si se focalizara de verdad en el fútbol, podría ser un crack mundial histórico. ujú. Pero personalmente creo que ahora mismo tiene más marketing y prensa que otra cosa. ¿Crees Que lo que va a ganar el de Balón que de es el Oro? crack del Barcelona porque se juega lo que se juega él y tal, yo he visto muchos partidos del Barcelona, créeme, he visto muchos partidos del Barcelona. Me trago muchos partidos, muchísimos partidos me trago, de verdad, de la liga española y extranjera, y te puedo asegurar que Lamine Yamal, eh, ha perdido desborde comparado con el año pasado. Porque creo que actualmente, La presión le ha podido. digamos que se ha crecido más de lo que realmente se tiene que crecer. Ujú. ¿Y tú crees que va a ganar el Balón de Oro en esos 10 años o no? Yo creo que sí. Si se corrigen este tipo de actitudes, aptitudes con P y actitudes con C, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero creo que hay otros candidatos por encima de él. Ahora, seguro. De Muy hecho, bien, además uno lo tiene como compañero, de hecho. muy bien. Pues nada, pues con esto acabamos hoy. Espero que te la hayas pasado bien, que haya sido divertido Pues muy y bien, ¿no? Yo espero ya no solamente que yo me lo he pasado genial, yo espero que sobre todo nuestra gente se lo haya pasado bien, se lo haya pasado como merece y como evidentemente hemos hecho este programa para que todo el mundo se entretenga y que eche un ratito tranquilamente y sobre todo pues que critique, que para eso estamos, que hay que criticar, ¿no? Pero yo creo que exacto. sí, que yo me lo he pasado genial. Y nada, decir eso, va a haber un segundo, un tercero, un cuarto episodio y Y os nada, iremos iremos trayendo informando. más contenido. Exactamente. Muy bien, Javi, pues muchas gracias, ¿eh? Un Bueno, Juan abrazo. Carlos, un abrazo.